Sí. Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí Manuel Quiles Cruz, 21 a 30 horas. Tratando de entrar a tiempo, pero me sacaba la videotransmisión. Y esperaremos a que vayan entrando los maestros para poderlos contactar, para poder verlos. Estamos con el tema de la autonomía curricular desde la semana pasada. Y desde la semana pasada hemos venido checando algunos aspectos de la autonomía curricular. Ya llegaron aquí, ya están entrando los maestros, qué bueno. Me da gusto, me habían sacado en la transmisión anterior, me sacaron de Facebook, pero ya estamos aquí, maestros. Vamos a hablar de la autonomía curricular y qué hay atrás de la autonomía curricular. Hay muchas cosas, yo empiezo a descubrir muchas cosas. ¿O será que no tenía toda la información y me llaman mucho la atención todo lo que está pasando con la autonomía curricular? Primero porque desde la reunión última sesión 7 del Consejo Técnico Escolar se habló del calendario escolar y de la autonomía curricular. Yo hice 3 videos previos a la reunión del viernes pasado y el sábado hice un video de evaluación de lo que yo consideraba importante que se había hablado. Pero cuando empiezo a revisar la autonomía curricular y encuentro frases que ha señalado la Secretaría de Educación Pública en textos, porque tengo los textos donde dice que este componente de autonomía curricular se ha tomado de otros países, es decir, que se ha tomado de países donde se ha demostrado que es efectivo. Y hay muchas preguntas que surgen. Una parte relacionada con la historia y con el diseño curricular. Porque si están haciendo un modelo, mínimo que el modelo tuviera una esencia mexicana. Eso es lo que yo observo. Pero hacen alianzas claras, hicieron alianzas claras, está muy en los proyectos, estuve revisando algunos proyectos de la fase 0, para poder percatarme de qué se estaba hablando. Y tercera situación, que desde el documento, página 626 más o menos, desde el documento se deja de lado a la educación tecnológica. Cuarta situación, se ponen en práctica estos proyectos y ya algunas representaciones de Secretaría de Educación Pública en el interior de la República están recibiendo ofertas de empresas para capacitar maestros o para vender proyectos. La única libertad que se deja es la llamada libertad y creatividad. Y en algún momento hay un texto donde dice la Secretaría de Educación Pública que los maestros pueden proponer proyectos, pero siempre y cuando cumplan con los aspectos que están señalados en el manual de operación. Hay un manual de operación que se dio a conocer en agosto de 2017 y en este manual de operación hay toda una serie de ideas. Pero a mí lo que me llama la atención es que parece que el modelo entonces olvida la historia de la educación mexicana. Olvida que la educación mexicana tiene una historia y olvida que esa historia en la educación mexicana es de gran importancia desde el último tercio del siglo XIX, en que prácticamente estábamos a la par que Europa en cuanto a avances educativos, y que además olvida también que en la historia de la política educativa mexicana, en la escuela nueva, ya la creación de los métodos obligaba, como en el caso de las jornadas de trabajos creadas en el hoy internado Francisco y Madero 17, aquí en la Ciudad de México, ya se hacía el planteamiento de aspectos técnico-pedagógicos fuertes. Y aquí lo que yo planteo es por qué no se tomó en cuenta a los maestros para la elaboración de los proyectos, y estos proyectos se tuvieron que incorporar de asociaciones, algunas asociaciones civiles, otras empresas,
Y ahí está escrito, porque ahí lo tienen escrito. Y observo el último tercio del siglo XIX, observo la creación de los métodos en México. Algunos iban a la par de la escuela nueva, aquella fundamentación de Dewey, de una escuela progresista, inteligente y democrática. Es decir, el aspecto de la escuela inteligente, progresista y democrática ya tiene más de 120 años. Y hoy me están hablando desde este aspecto, componente de la autonomía curricular, me están hablando de la libertad y la creatividad. Ahí es donde están poniendo el énfasis de esos principios de libertad y de creatividad. Pero como ya lo dije en otro video, vivimos en un país donde las libertades no están claras, o no hay tales. Otra, bueno, podrían decirme que sí hay libertad porque yo estoy hablando aquí en Facebook, ¿verdad? Pero ahí está claro. Luego la otra es que esta idea de la autonomía curricular la sentencian, ¿sí? Con los dos aspectos que en el gráfico que nos presentan en aprendizajes claves, donde arriba dice ciudadanos que participen democráticamente y abajo dice para vivir en plenitud en el siglo XXI, con eso sentencian la salida de estos proyectos de autonomía curricular. Tenemos claros ejemplos en la educación mexicana, como la Escuela Rural Mexicana, un modelo de escuela creado por Rafael Ramírez, sí, Manuel Gámez es el director de las primeras misiones culturales, pero la Escuela Rural Mexicana no hubiera nacido sin José Vasconcelos. Y se convierte en un modelo de escuela para países como Rusia, inclusive, y como China. Y desde ahí, la escuela, la parte pedagógica mexicana influyendo en los países fuera de México. Pero también la historia, y ahí es donde se olvida, criticando, ¿sí? Se olvida a Moisés Sáenz, se olvida a Narciso Basol, se olvida la creación del Instituto Politécnico Nacional, aunque lo mencionen, pero lo olvidan cuando ejecutan este tipo de acciones, porque lo que debieron haber hecho es haber considerado, ¿por qué no consideraron a las escuelas normales, por ejemplo, para elaborar este tipo de acciones, para elaborar este tipo de proyectos? ¿O por qué no recurrieron a otras instituciones como las formadoras de maestros o las niveladoras de maestros? ¿O por qué, en su caso, cuando existía el propio Consejo Nacional Técnico de la Educación, tal vez uno de los últimos momentos con el maestro Luis G. Benavides, ¿sí? Luis G. Benavides y Lizaliturri, donde se crearon los perfiles de desempeño y hacía un nuevo modelo educativo, y desde donde salió la prueba operativa? Es decir, olvidan esa parte. Pareciera que los maestros no existen para este tipo de modelos y generan muchos problemas, porque yo estoy observando, por un lado, manifestaciones como las de hoy en la Ciudad de México, expresiones que tienen que ver con dejar a un lado o tratar de sacar de la jugada, como dicen algunos maestros de tecnológicas, a los propios maestros e incorporarlos. O la otra, como plantear que los talleres habían impactado nada más familiarmente. Pero está una posición de la sección 10 también que acaban de dar a conocer la semana pasada, donde están señalando que van a esperar y que van a actuar ante la autoridad educativa para que haya claridad en este planteamiento de la autonomía curricular, ¿sí? Y la otra parte, la de la Coordinadora Nacional, que ya se ha expresado en contra de la autonomía curricular. Pero aparte de esto, la noticia del 9 de mayo, en Aguascalientes, a través de la Jornada de Aguascalientes, en la cual se expresa que ya hay empresas que están ofertando los proyectos, en este es el caso de Aguascalientes, que están ofertando los proyectos y la asesoría a los maestros. Y
he tenido la oportunidad de estarme reuniendo con profesores, lo hice en el estado de Guerrero, lo he hecho en otros lugares, aquí mismo en la Ciudad de México, en el estado de Veracruz, he estado platicando con maestros de Puebla, y en todos hay una gran inquietud por esta cuestión de la autonomía curricular. Pero recurro a los aprendizajes clave, al documento en aprendizajes clave, en la página 614 aproximadamente, se habla de que las investigaciones muestran que los estudiantes que mejor puntuación obtienen en evaluaciones que miden el nivel de las habilidades cognitivas superiores, por ejemplo, como PISA, dedican tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras habilidades en espacios extraacadémicos. Esta idea la están utilizando como para poder poner una plataforma, pero me hace crear algunas preguntas. Una de ellas, ¿cómo hacen esos estudiantes o de qué tipo de estudiantes nos están hablando para que dediquen tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras habilidades en espacios extraacadémicos? Porque estarán hablando de los estudiantes de las escuelas oficiales. Hay una investigación que se hizo desde perfiles educativos y no he podido darme el tiempo de buscarla, pero lo voy a hacer esta semana, porque ahí debe de haber alguna información interesante. Por ejemplo, dicen que hay una correlación positiva entre el buen desempeño académico y la dedicación sistemática a tocar un instrumento, a practicar un deporte, a jugar ajedrez o a hacer trabajo comunitario. Y hay estudios, dicen, que demuestran que los estudiantes en México tienen una menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento académico cuando asisten a escuelas que cuentan con una mayor oferta de actividades extraacadémicas. Entonces, lo que hay que entender del componente, al menos que yo esté entendiéndolo mal y que también acepto que se me dé la crítica, entonces estamos hablando de la creación de actividades extraacadémicas. Con la autonomía curricular, esta parte del componente puede ser claro que sea una actividad extraacadémica. ¿Cuál sería la académica? ¿Sí? ¿Cuál sería la académica? La académica tendría que ver con los campos de formación académica. Ahí se quedaría la parte académica. O la parte académica también va hacia desarrollo personal y social, donde están las áreas de artes, educación física y educación socioemocional. ¿Sí? Porque si están colocando estos dos planteamientos, habría que revisar con mucho cuidado a qué se refieren. ¿A qué se refieren con esa idea de el buen desempeño académico y la dedicación sistemática a participar en actividades extraacadémicas? Porque en el mismo texto de aprendizajes clave señalan que con esa premisa el componente de autonomía curricular es el espacio en el cual se les ofrecen estas oportunidades de desarrollo que se espera beneficien en su formación integral y su desempeño relacionado con los otros dos componentes curriculares. Entonces, este es el espacio de actividades extraacadémicas. Por eso los otros dos componentes son los campos de formación académica y las áreas del desarrollo personal y social. Y desde ahí, ya hacia la página 626, empiezan a hablar del futuro de los talleres de tecnología, donde marcan que en este ámbito se incluyen los talleres de tecnología que en su origen estuvieron vinculadas con las actividades laborales. Y al ser de educación secundaria, en este último tramo de lo que es la educación obligatoria, en los años 70 del siglo pasado, se consideró pertinente formar a los alumnos con alguna especialidad técnica. Esto porque pensaban, había la perspectiva
en consecuencia que se podrían incorporar al ámbito laboral. Pero si yo voy a la reforma educativa de 1992-95, claro son el concepto de contenidos básicos, claro es, en el sentido que fue diseñado para todos aquellos que iban a abandonar la escuela. Y si voy a la RIEP, encuentro la claridad, porque la dicen ellos en la RIEP, de que las competencias para la vida servirían para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y si lo veo desde aprendizajes clave, en su concepto dicen que solamente son clave aquellos aprendizajes que se adquieren dentro de la escuela y que les van a servir a los niños, ¿sí?, para momentos cruciales de su vida. Pero además lo que dicen es de que les va a permitir vivir con libertad, creatividad, con responsabilidad ciudadana y con plenitud en el siglo XXI. Entonces, si el enfoque era laboral en los 70s, ¿sí?, y dicen que ya se ha cumplido ese noble propósito, entonces señalan que hay estudios que muestran que la trayectoria laboral de los egresados de secundaria no se fundamenta en el oficio aprendido en el taller de tecnología que cursaron. Es decir, que quisieran entonces observar que la trayectoria laboral debe de desprenderse desde la escuela, porque tampoco, si continúan estudiando, siguen la línea cursada en el taller. Es decir, estudien o trabajen, abandonan la línea cursada en el taller, y señalan que incluso para algunos que no tuvieron buenas experiencias en este contexto, su decisión de seguir estudios postsecundarios los alejó de la tecnología cursada en la secundaria. Ahí están justificando el por qué retiran a los profesores de tecnológicas, o no los retiran, pero los van a incorporar a los talleres, porque esto es lo que se está señalando en los pronunciamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en el pronunciamiento de la sección 10. Y agregan que otros estudios aseguran que lo aprendido en estos talleres tienen un uso más doméstico que laboral. ¿Sí? En conclusión, ellos hacen su conclusión: este espacio curricular requiere un análisis en profundidad y una reorganización de los recursos. Pues ya hagan ese análisis en profundidad, vean cómo van a quedar los maestros de tecnológicas, opérenlo bien, ¿sí?, porque se están causando muchos problemas. Argumentan que como ya no es la secundaria el nivel terminal, pues entonces la escuela secundaria, y en particular las secundarias técnicas, tienen la oportunidad inigualable. Fíjense qué oportunidad les están dando a las secundarias para renovarse, analizando la pertinencia y relevancia uno a uno de los talleres que han venido impartiendo, y si estos responden al contexto de su localidad, estado o país, o bien se brindan la oportunidad de abrir los espacios a temas de interés para sus alumnos. Ahí está. Pues aprovechen los maestros de secundaria y váyanse a la página 626 del documento, tomen eso y planteen, ¿sí? Pero también las representaciones sindicales lo deben de hacer. Y así estamos encontrando muchos problemas. Yo no me voy con la pregunta que hice en Facebook sobre el aspecto de qué hay atrás de la autonomía curricular, porque los maestros me dieron muchas respuestas. Hay mucha molestia entre los maestros, hay irritación, hay hasta burla, ¿sí? Y la verdad decidí quedarme con los comentarios y observar qué dice la autoridad educativa. Y lo que sí me llamó la atención es que en el manual de operación de la fase 0 de la Administración Federal del Servicio Educativo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ahí en la presentación, luego de entrada nos dicen que el nuevo modelo educativo
en su estructura curricular incorpora una de las innovaciones probadas en varios países con éxito, la autonomía curricular. Quiere decir que, como está aprobada en varios países, lo toman, bueno, tienen sus aliados también, y supongo que les pagaron también a sus aliados, ¿sí? Y toman esta parte de la autonomía curricular que implica que el colectivo escolar, incluyendo a los profesores en la fase intensiva del Consejo Técnico, están refiriendo a 2017, tengan la posibilidad durante ese ciclo escolar de elegir la oferta formativa que responda a las necesidades reflejadas en la ruta de mejora y a los intereses y habilidades de los estudiantes. Eso fue ya en agosto de 2017. Y ya desde agosto de 2017, ¿sí? La oferta la colocan para elegir dentro de los 5 ámbitos. Pero ahí mismo en ese documento señalan que si el colectivo decide desarrollar un proyecto propio, está en sus atribuciones y solo tendría que someterlo a revisión. Entiendo que a revisión de la autoridad educativa para constatar que responde a los lineamientos que presenta la Subsecretaría de Educación Básica. Bueno, yo digo que si esto está escrito en un documento, pues deberían de aprovechar también los profesores, si ese es el caso, y generar sus propios proyectos. Porque en el caso, cuadrarse a los 5 ámbitos, porque esa es la libertad que están dando. Aquí está escrito, ahí está escrito en el manual de operación de la fase 0. Ahí está escrito. Y ya desde ahí entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es verdaderamente, ustedes que están en la escuela, porque yo no estoy en la escuela, yo no abro una escuela, no recibo maestros, no recibo alumnos, ¿sí? Yo estoy en educación superior, pero ustedes que están en básica deberían de revisar perfectamente bien estos documentos y esperar cómo van a salir los lineamientos, porque no los he podido tener en mi mano si es que ya están publicados. Los que observé son los que corresponden a la fase 0. Por eso, desde ahí están hablando el tipo de escuela que debe de adoptar. Y desde la fase 0 ahí está señalada esta parte. Por eso es importante que los maestros puedan revisarlo, independientemente de lo que comentábamos en la sesión del viernes, en la sesión del jueves, en la sesión del jueves donde comenté sobre lo que los investigadores especialistas de esta parte de la política educativa en México, compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional, encabezados por la maestra Lucía Rivera, han planteado en su sección, su columna de cortocircuitos de insurgencia magisterial. Esperaremos a ver qué nos van a decir los especialistas, pero por vía de emergencia, yo me fui a la guía de operación, a los lineamientos operativos de la fase 0, y desde ahí encontré esto que ya les he comentado. Pero todavía, después de que revisé esta idea de que tenían que responder a la ruta de mejora, el colectivo escolar desde las escuelas de tiempo completo o desde la jornada ampliada, y después de que seguimos leyendo sobre el espacio flexible y moldeable a las necesidades del propio colectivo escolar, al formar lo que dicen ellos estudiantes libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI, mi pregunta sigue siendo a la Secretaría de Educación Pública que ¿por qué no nos explican qué es vivir en plenitud en el siglo XXI? Porque no encuentro, no tengo una idea, no encuentro la claridad. Es más, no existe en ninguna de las páginas la palabra plenitud. Solo 2 veces en casi las 700 páginas encontré la palabra pleno, pero en el glosario tampoco está explicado qué es vivir en plenitud en el siglo XXI.
porque si vivir en plenitud en el siglo XXI es aprender a vivir con lo que se tiene, entonces las cosas no van a cambiar. Y desde ahí me voy después a revisar los proyectos, empiezo a encontrar los proyectos, me meto a buscarlos y encontré por ahí algunas ideas nada más. Encontré un proyecto de diversión en movimiento, un proyecto que fue diseñado con la asesoría de la Organización Civil Mexicanos Activos. Esta asociación civil de mexicanos activos la dirige Mariel Jauley Dávila. Encontré un proyecto que se llama Construimos Robots, diseñado con la asesoría de la organización Aliadas, son sus aliados, Robotics Impacta tu Mundo. Un proyecto de arte matemáticas diseñado con la asesoría de la Fundación Diego Rivera. Otro proyecto de baile y juego diseñado con la asesoría de una organización aliada con arte. El proyecto de mi huerto fue el único de los proyectos que encontré generado por aquí en México, bueno, por maestros directamente. Este es asesorado por la Dirección General de Secundarias Técnicas y es para preescolar, primaria y secundaria. El de grupos interactivos y el de la aventura de la vida, bueno, son dos proyectos que me llaman mucho la atención, porque ese proyecto de grupos interactivos que están trabajando un proyecto que es para nivel primaria y dicen que está especialmente orientado al ámbito de la ampliación de la formación académica. Contribuye este proyecto a pensamiento matemático y se logra con una propuesta de actividades instrumentales enfocada al trabajo de las matemáticas que están diseñadas, dicen ellos, para priorizar la participación y la colaboración entre pares y el diálogo igualitario. Pero la primera pregunta que me surgió es, ¿qué no habrá maestros en México? Maestros de matemáticas capaces de generar fuertes, agradables y prósperos proyectos para nuestros niños, pensando en que aceptemos que se aplicara esto, ¿sí? Y después que empiezo a revisar el propio documento, encuentro que grupos interactivos como proyecto fue elaborado de manera conjunta con Vía Educación. Es una organización de la sociedad civil, dicen, sin fines de lucro, fundada en 2005 y constituida como asociación civil en 2007. La misión de ellos es generar oportunidades para el desarrollo social sustentable a través del diseño, de la implementación, la evaluación y la diseminación de estrategias educativas. Vía Educación participa desde el año 2014 como aliada del Instituto Natura. Es un órgano independiente que gestiona inversiones sociales de la empresa brasileña Natura y en la transferencia del proyecto Comunidades de Aprendizaje a nuestro país. Lo señalan como un destacado proyecto de transformación educativa y social de escuelas creado por el Centro de Investigación de Comunidades de Recursos de Excelencia para Todos de la Universidad de Barcelona y que Vía Educación está contribuyendo a implementar en 130 escuelas de 5 estados de la República, en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Y dentro de este marco del proyecto de comunidades de aprendizaje, una de las prácticas educativas concretas que se utilizan se llama grupos interactivos y es considerada, según la investigación científica internacional, como la forma de agrupación del aula que mejores resultados da
en cuanto a la mejora de los aprendizajes y la convivencia. Y esto se hace con el fin de fortalecer a las escuelas mexicanas para que ningún niño o niña fracase en su desarrollo escolar. Por eso, Vía Educación, señalan, ha colaborado con docentes, directivos, personal del SATE y de la Secretaría de Educación para que un número creciente de escuelas implementen los grupos interactivos en sus aulas. Habrá que ver el trabajo real de grupos interactivos y por qué aparece en el contexto de la fase 0 en los proyectos de autonomía curricular, cuando grupos interactivos es una propuesta didáctica orientada a acelerar el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas. Es decir, que aquí estaría el aprendizaje acelerado, estaría el aprendizaje mnemotécnico. Habría que ver cuál es la sustancia real de grupos interactivos para que podamos observar hacia dónde quieren llevar y además, como es muy amplio, promueve valores, emociones y sentimientos como la amistad. Bueno, me quedan muchas dudas. Y así, igualmente, como este proyecto, tenemos el otro proyecto de La Aventura de la Vida, ¿sí? Que es un proyecto dirigido a preescolar, primaria y secundaria. También para la fase 0, y son como habilidades o destrezas psicosociales, y lo tiene edX. No pude investigar quién es edX, pero edX es educar para vivir, educar para convivir. Es de Bilbao y nació en 1973, pero han hecho una serie de propuestas para promover el desarrollo positivo de niñas y adolescentes. 28 años de aplicación, 17 países donde han estado. Surge una red iberoamericana, ¿sí? Y desde la red hay una cooperación horizontal e internacional. Manejan 121 proyectos en 17 países y han cubierto a más de 2,5 millones de niños y adolescentes de Latinoamérica y del Caribe. Y tienen muchas ramas. Este es el tipo de aliados que tienen. Yo creo que en México me quito yo, pero hay grandes maestros entre ustedes que me están escuchando. Hay grandes maestros en las escuelas normales del país. Las escuelas normales y las escuelas niveladoras de maestros tienen grandes profesores también. Y desde ahí, pues así está la situación. Una vez más, no se toma en cuenta a los maestros. Los maestros estamos esperando nada más el planteamiento de estas reformas y pues se hace a un lado. Por mi parte, maestros, yo voy a seguir comentando diariamente a las 21:30 horas. Inicié, pero no podía yo tener buena conectividad. Me sacaron la transmisión y la reanudé. Les quiero pedir, por favor, que compartan. Ahí abajo a su izquierda dice compartir. Denle clic ahí y mándenlo a sus grupos si son tan amables. Segundo, les quiero pedir, por favor, que sean tan amables en suscribirse a mi canal de YouTube, Manuel Quiles Cruz, y a mi canal de temas de política educativa en México. Y quienes ya no pueden entrar o me han mandado solicitud de amistad y les dice Facebook que ya no puedo recibir amigos, le pueden dar seguir ahí en mi página. Y si le dan seguir, les llega la transmisión automáticamente. Maestros, les agradezco mucho su atención. Soy Manuel Quiles Cruz y nos escuchamos y nos vemos mañana a las 21:30 horas. Muy buenas noches, maestros. Hasta luego.